La visión, como tal, los niños no dicen que ven mal, sino que los niños se comportan de una determinada manera que uno tiene que sospechar que algo tiene que ver ahí el desarrollo visual. Por ejemplo, un niño que no atiende. La salud visual tiene un impacto directo en el desarrollo cognitivo y social de nuestros niños. Una visión adecuada permite una mejor capacidad para aprender, leer y participar de las actividades cotidianas. Por esta importancia y para ver la realidad actual y el desconocimiento de lo que significa la prevención de salud visual es que hoy día he invitado aquí a la doctora Cecilia Zapata. Ella es pediatra y oftalmóloga con una larga trayectoria y especialización en oftalmopediatría, donde vamos a hablar estos temas tan relevantes. Ceci, muchas gracias por estar aquí y por querer conversar un tema que nos apasiona a nosotros tanto tiempo también trabajando juntas. Quiero preguntarte, ¿cuál es esta realidad actual de nuestros niños? ¿Cuáles son estos temas emergentes a los que tenemos que estar atentos como papás, como cuidadores también de la infancia? No solamente a veces como padres, sino como tíos, como educadores, como profesionales que atienden a nuestros bebés. Muchas gracias, Carolina, por esta invitación. La verdad es que para mí es de verdad muy importante poder juntas transmitir estos mensajes que han ido un poco de la mano en la parte práctica de nuestra quehacer y también de lo que se sabe a nivel de medicina basada en la evidencia. Yo creo que es muy importante tener en claro que la infancia es un periodo demasiado importante desde el punto de vista de la neuroplasticidad. O sea, los niños, el cerebro de los niños está en formación. Por lo tanto, cualquier daño, cualquier injuria sobre ese proceso va a crear secuelas importantes e irrecuperables en la adultez. Entonces, este periodo de la infancia nos ofrece una oportunidad gigante de poder diagnosticar a tiempo y de esa manera poder tener una rehabilitación muchísimo más integral. Y también otro mensaje como relevante es que la visión como tal, los niños no dicen que ven mal, sino que los niños se comportan de una determinada manera que uno tiene que sospechar que algo tiene que ver ahí el desarrollo visual. Por ejemplo, un niño que no atiende, un niño que es demasiado distráctil, un niño que no aprende a leer y a escribir en el momento adecuado. O sea, ahí se nos tienen que prender luces y, por sobre todo, entonces consultar oportunamente. Y también una tercera cosa es tener en cuenta que hay grupos de niños que son más vulnerables. Por ejemplo, niños con síndrome genético, niños con antecedentes de prematures extrema, niños hijos de padres ambos miopes. Entonces, como parar las antenas en el fondo y pensar que el niño no va a decir cómo ve, porque el niño cree que lo que ve es normal. El niño no sabe lo que es ver bien. Entonces, nosotros tenemos que ir, digamos, a la par, digamos, de ir descubriendo cómo el niño se va desarrollando desde el punto de vista visual. Igual es interesante saber eso, que la oportunidad de consultar es muy relevante y genera un impacto profundo en lo que se puede hacer o no hacer. Entonces, también hay muchas dudas al respecto. Cuando los niños son muy bebés, piensa, porque me ha tocado escucharlo, que se piensa que uno no los puede examinar y eso no es real. Cuéntame un poquito tu visión con respecto a eso y también dar un mensaje de que nos preparamos para ver niños desde los 0 días de vida. Sí, yo creo que es muy importante decir que el hecho que el niño no hable, el hecho que el niño no comunique, no es una limitación para que un profesional competente pueda hacer un diagnóstico oportuno. Eso es lo primero. ¿Sí? Nosotros somos capaces de examinar a niños bebés en incubadoras desde los 600 gramos de niños prematuros hasta que los adultos son muy adultos, que
qué sé yo, no sé, adultos mayores, ¿cierto? Entonces, durante toda la vida, nosotros podemos examinar a nuestros pacientes y poder entonces hacer un diagnóstico oportuno. Y, por ejemplo, hablando de esto de qué cosas son emergentes en este momento, bueno, lamentablemente hoy en día tenemos un tema en el mundo que se plantea como una epidemia, que es la miopía, ¿cierto? Y la miopía se está dando en niños muy, muy chiquititos. Y entonces niños incluso que todavía no se comunican. Entonces, para nosotros es vital que frente a cualquier sospecha, frente a cualquier antecedente, es mejor una consulta de más que de menos. Eso siempre le digo yo. Claro. Entonces, y tenemos exámenes, ¿cierto? Que nos permiten, por ejemplo, la refracción por cicloplegia, ponerle gotita a los niños, nos permiten entonces poder saber cuál es el estado refractivo del ojo. Y respecto a la miopía, que es una epidemia, es muy importante hacer un diagnóstico precoz para efectivamente evitar discapacidad. Nosotros estamos hablando aquí de adultos con discapacidad visual en una etapa de la vida en que la gente es muy productiva. Entonces, estamos pensando en evaluar a un niño para que cuando sea un adulto con una calidad de vida adecuada. Y también que el viaje entre el niño y ese adulto sea lo más acorde a lo normal posible. ¿Y qué es la miopía? Se habla mucho, ya es como una palabra, ya trending topic. Pero ¿qué es para que la gente pueda entender? Bueno, la miopía es una enfermedad de la visión. ¿Qué es lo que pasa en esta... ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma relevante es que el niño pierde la capacidad de ver de lejos. Y la miopía significa ver bien de cerca, pero mal de lejos, ¿sí? Entonces, y es muy importante saber que la miopía se produce desde la infancia, lo que antes no pasaba tan así. Antes nosotros diagnosticábamos miopía en adultos jóvenes. La típica que dicen los papás, yo soy miope desde que estaba en la universidad. En cambio ahora los niños son miopes antes de los 6 años. Y eso es un impacto tremendo en la salud visual de nuestra población. Si nosotros no diagnosticamos esa miopía precoz, vamos a tener altos miopes en la adultez. ¿Qué significa ser alto miope? Significa que tengo una miopía sobre -6 y un ojo demasiado largo. Y el hecho de que el ojo sea demasiado largo implica que la retina de ese ojo más largo se atrofia y también viene de la mano con alteraciones del nervio óptico de ese ojo. Entonces, eso significa que es una alteración estructural del ojo que no es reversible. Claro. Entonces, es muy importante meter esa idea en la cabeza de las personas, porque la gente cree que operándose una cirugía refractiva va a solucionar todo el problema, es decir, operándose de láser, ¿verdad? Y lo único que hace el láser es modificar la curvatura de la córnea, pero no altera en nada la estructura ya modificada del ojo. Por lo tanto, un ojo altomiope tiene muchas más posibilidades de tener desprendimientos de retina, maculopatía miópica, glaucoma, y eso lleva a discapacidad visual, o sea, daño visual permanente que no se mejoran con cirugías. Claro. Y además que también nosotros como profesionales de la salud nunca dejamos de lado lo que es la prevención. O sea, aplicar prevención en cada esfera y especialidad es costo-beneficio finalmente. Uno, porque se llega más oportunamente y también porque se pueden retardar ciertas enfermedades. Entonces, aquí juntas varias veces hemos hecho campañas con respecto a que hay que controlar a los niños a los 4 años sí o sí, o antes, si es que aparece algo antes, justamente para poder enseñar a la población de que tenemos que ver a nuestros niños desde pequeñito para que tengan un desarrollo y aprendizaje óptimos, ¿verdad? Pero también últimamente hemos conversado harto sobre lo barato que también nuestro entorno nos puede ofrecer justamente para evitar que esta miopía progrese con cosas muy simples y cotidianas. Sí. Yo creo que aquí en este tema de la miopía nos ofrece 2 cosas. Uno, entender que con hábitos saludables podemos manejar nuestra genética, es decir, aquí el tema de la epigenética está muy a flor de piel, ¿cierto? Y lo otro, que el mundo está tan preocupado de esta epidemia que tenemos a la mano terapias que son efectivas.
en aquellos niños que genéticamente sí o sí van a ser miopes. Pero yo creo que hacer énfasis en lo que tú dices es muy importante. Es decir, yo le digo a los papás, la indicación para tu pequeño, para que tu pequeño sea sano de punto de vista de los ojos, es que salga a jugar al patio. Esa es la indicación. Los niños tienen que volver a jugar afuera, al aire libre, hacer deporte al aire libre. De esa manera se protegen los ojos. No solamente los ojos, sino que también lo nutricional. ¿Cierto? Hoy día también tenemos una epidemia de obesidad que, aunque tú no lo creas, también se linkea, o sea, se une con la miopía. ¿Por qué? Porque niños con un estilo de vida, por ejemplo, comiendo carbohidratos procesados, durmiendo mal, viendo pantallas con muchas horas al día, y muchas horas al día son más de 4. O sea, ya la literatura dice que 4 horas o más de exposición a pantallas de cerca ya tienes más índice de progresión de miopía. Y la exposición a luz natural, los asiáticos, que tienen una gran cantidad de su población alta miope, midieron que con 2 horas al día de exposición al aire libre, los niños disminuyen su progresión, su posibilidad de ser más miopes. Eso significa 14 horas a la semana. Es importante decir que la luz ultravioleta es mala, ¿cierto? Pero la luz natural de la que estamos hablando es la luz, los 1500 lux que hay debajo de un árbol a la sombra. Eso es, o sea, que los niños salgan al parque, que los niños anden en bicicleta, que a los niños les guste jugar al fútbol. Eso es lo que le estamos diciendo a la población infantil hoy en día para que se mantenga sana. Increíble, ¿eh? Así es. Oye, y me gustaría que le dieras un mensaje, no solamente a los padres, sino también a los profesores, a los docentes, a los educadores, sobre todo del área más básica, para que tengan en consideración todo esto que estamos conversando. ¿Qué te gustaría decirle a ellos? Me gustaría decirles que cuando vean a un niño que se levanta del supuesto al pizarrón, que no pone toda la atención, un niño que no aprende a leer y a escribir en forma adecuada, un niño que frunce su ojito, o sea, ese un niño no es un niño desordenado que hay que castigarlo, sino que es un niño que pensar que a lo mejor ese niño no tiene todo su oído ni su visión adecuada. Entonces, quizá traducir esa conducta a pensar que ese niño necesita una evaluación visual, y es posible que descubramos en ese grupo de niños, los niños que tienen más dificultades en las escuelas, que necesitan un apoyo visual, y lo más importante, que mientras más precoz, más posibilidades vamos a tener de tener adultos más sanos, integrados en la sociedad y que aporten. Excelente. Muchas gracias, Carolina.